Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, hoy es martes de agosto, el primer martes de agosto, y hoy tendremos un invitado a un cordobés, a un arquitecto cordobés, a Esteban Bondone. Así que, hola, ¿cómo les va? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Ahí mismo lo voy a invitar a Esteban, así transmitimos juntos a un arquitecto de Córdoba. Responderá las 10 preguntas de encierro, perdón, las 10 preguntas. Así que ahí estamos esperando que se conecte, conectando. Y hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿cómo andás? Bien, muy bien, ¿vos? Acá. Muy bien. ¿Cómo está la ciudad de En Córdoba? casa. Estás en Córdoba vos, ¿no? Yo estoy en Córdoba con mucho calor, Ah, hace calor hoy, qué bueno. pero tremendo, debe ser 30 grados por lo menos. Mira vos, buenísimo, mira. Capaz que mañana viene lluvia, Y Santa Rosa o algo. ojalá, porque hace 3 meses que no llueve y estoy mirando el patio, por eso hago así, Sí, y veo que está todo seco, 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 muy feo. bien. Alto riesgo de incendio, esa onda jodida para las sierras, ¿no? Claro, claro, tiene muchos incendios forestales en esta época también por allá. Esta es la época de máximo riesgo y de lo poco que nos queda de escenarios naturales, si se queman, ya estamos en el horno. Sí. Bueno, en Rosario está pasando algo también, ¿no? Con los humedales en Entre Ríos. Hay fuego por ahí también. Sí, sí, es un fenómeno similar. Se queman tierras para convertirlas en Sí, tierras productivas, digamos. Escenarios exactamente. naturales originales a, a tierras de producción ganadera, agrícola ganadera. Bien. Jodido, es un tema. A Sí, nosotros nos queda muy poco bosque serrano o natural en toda la provincia. Nos sí. queda el 3% de la totalidad que teníamos en principio del siglo XX. El 3% nos queda solamente. Es Una bestialidad. un espanto, es una La verdad que enormidad. sí. Y bueno, vos sos cordobés, ¿no? Yo soy originario de Belleville, ¿Y eso una dónde es? ciudad del sur de la provincia, sí, de Belleville, Sí, bien. donde se inventó la pelota de fútbol con válvula interior, digamos. Esa es mi, Bien. esa es mi referencia permanente. Y otra Tu es, origen. claro, ahí pasé toda mi adolescencia hasta que me vine a estudiar a Córdoba Ok. y acá me quedé, después me fui a estudiar afuera y después volví. Me volví a Córdoba. Porque, porque te hago esta pregunta porque viendo tus obras, ¿no? Y veo principalmente que tenés mucha influencia en San Luis. Entonces te quería preguntar Sí, cómo llegaste a San Luis. llego a San Luis porque siendo muy joven, 30 años, ahora tengo el doble, Sí, eh, participé en un concurso nacional de proyectos para un parque, exacto. Parque de las Naciones, Sí. y lo ganamos conjuntamente con otro arquitecto amigo. En ese momento nos invitamos mutuamente a participar, éramos miembros de estudios diferentes, pero como trabajábamos en la docencia a la par, dijimos lo hagamos y sacamos el primer premio nacional y ahí fue mi primera pata puesta en San Luis. Bien. Y Porque de tenés ahí el para centro acá cívico, ¿eh? tenés el centro cívico, el teatro, la caja ahí Sí. de Potrero de los Funes. Claro, ese fue el anfiteatro del Campeonato Mundial de Ajedrez, que se hizo en el Sí. 2005. Y Fue una después obra hecha y algo a que te quiero preguntar, contrarreloj. algo que vi hoy, que me gustó, va, se lo conocía, pero hoy me dediqué a verlo un poco más, que es un conjunto de Procrear que creaste en unas viviendas. Ese fue también un concurso nacional, no generado en San Luis, sino a nivel de Buenos Aires, con un jurado de Buenos Aires. Eso fue en el 2018, por ahí. Y Y, ganamos el primer concurso nacional y se construyó. Y está y bueno, está sí, bueno. está bueno también recalcarlo porque es un proyecto horizontal, ¿no? Casi siempre cuando Sí, antes se pensaba en la vivienda social en elementos verticales
y medio como que eso no funcionó del todo muy bien. ¿Cómo fue esto absolutamente. cómo fue esto de desarrollar un conjunto habitacional bastante grande? Porque ahora mostramos una foto enorme y con una calidad Sí, como bastante enorme. residencia, y tiene una residencia, una escala bastante pequeña en un punto, como parece bastante amigable. ¿Cómo Varias generaste estas escalas. dos patas? Bueno, había una suerte de bases, de protocolo, de Ahí concurso está. muy específica respecto de la cantidad de viviendas y la localización de viviendas de mediana densidad y de baja densidad. Creo que ganamos el concurso nacional en ese Procrear San Luis, Ahí está, porque dimos en la es tecla grande. respecto de calidad, más que del conjunto de cada unidad, es decir, Ah, cómo se vive cada casa. Por cierto, después cada edificio es un edificio abierto, no tiene palieres anónimos, sino que tiene ámbitos de encuentro, donde la gente, es como la vereda, cada piso es una vereda o una calle, mm, y está pensado desde el punto de vista de la interacción social. Tiene muchos balcones, y mm. por ser San Luis y tener un viento muy fuerte que es característico, que se llama el chorrillero, y es muy fría en invierno, tiene unas ventanas retiradas de la línea del balcón, pero sobre la línea de la baranda se dispuso de un plegado de madera en calidad de postigones, que Sí, ahí entre ese está. postigón y la ventana hay un espacio grande que nosotros denominamos cámara térmica. Ah, Y después tiene una cosa interesante que son las terrazas habitables, con mm. piletas, no es un invento nuestro, por cierto, pero es un poco una recreación de ciertos modos de hacer arquitectura moderna. Cuando digo moderna, hablo de moderna de principio del siglo XX, Mm. primera mitad. Recreada en términos de contemporaneidad, de arquitectura actual, digamos. ¿Y Con una cómo, impronta que... Sí, y hoy, y tenés noción de cómo el día de hoy funciona? ¿Está funcionando amigablemente? ¿La gente cómo lo va recibiendo? ¿Sabes? hay es un modo personal, pero me gusta seguir las obras. Sé Sí. volver o preguntar, hacerme mandar fotos, cómo está, en qué calidad está. Sufro mucho eso, porque muchas obras, yo trabajé en muchas obras públicas, digamos, Sí. no digo en toda Argentina, pero digamos, me extendí a Buenos Aires, en concursos públicos, a Santa Fe, aquí mismo en Córdoba, en San Luis, Mendoza. Y cuando uno ve que una obra propia está en estado de deterioro, sufre Como si no fueses sé, un sufre hijo. personalmente. Sí, como una obra, como una creación propia, digamos. Y por ahora, los niveles de deterioro de ese conjunto, que fue muy bien construido, esa es la clave también, que tratándose de una vivienda social, en donde las imágenes o los estereotipos siempre te llevan a construcciones precarias o muy elementales. Tiene una impronta, te decía recién, de un cierto tipo de arquitectura destinado a gente de una media social o socioeconómica, y no casa para pobres. Esa fue Eh, Claro. digamos, la idea esencial que nos llevó a hacer una dignidad y con una sencillez propia de un aprecio, de una valoración de un conjunto de gente que sé que eso este, lo ¿Y identifica. crees que a veces Lo la vivienda ident- social, crees que a ¿Cómo? veces crees que a veces la vivienda social fracasa en el modo, por el sentido de que el arquitecto ve al usuario como una persona pobre, como que lo va a destruir o va a desmejorar y no como una clase media, Sí, como absolutamente. un usuario que lo puede cuidar tranquilamente? Y absolutamente, absolutamente. Digamos, es ¿Y eso que es parte de nuestra educación, idiosincrasia, prejuicios? un ¿Qué poco es? también de prejuicio, mucho prejuicio sobre la vivienda social. De hecho, los arquitectos en general no se dedican a hacer vivienda social.
Son No, no equipos mucho. técnicos de los departamentos públicos, de los municipios, de los ministerios, quienes terminan desarrollando proyectos, y el hecho de que sean equipos técnicos no lo suficientemente entrenados en diseño, porque están muy metidos o insumidos en su actividad burocrática, no terminan por completar los anhelos de quienes van a vivir, o bien Mm, están exigidos por los presupuestos súper ajustados. Por eso Procrear fue muy bueno en su momento. Yo celebro Procrear, independientemente de quién lo haya llevado a cabo, mm, en qué periodo político, etcétera. Creo que hoy se estaba llamando de nuevo a Procrear. Hoy creo que se bien. anunciaba. Y lo Y an- celebro porque definitivamente es un modo de hacer vivienda a un cierto nivel de arquitectura, de diseño, que equipara, iguala, si se quiere, a los anhelos de la sociedad en general. Y no digo con esto ni que se parezca a casa de ricos, ni que los ricos o que los pobres vayan a tener el mejor nivel social por vivir ahí. No, mm, sí, sencillamente creo que todos tenemos un anhelo de dignidad de vivienda y bueno, nosotros creemos haber encarnado ese anhelo. bien. Y antes hablaste de concursos públicos, ¿no? ¿Siempre te dedicaste Sí, mucho. al concurso público y no a la actividad privada, como decirlo, del cliente No, fijo? en realidad mi estudio de arquitectura tiene 30 años. Mm, A ver, espera, me recibí, sí, 30 años. 20 años los hice en grupo, en un equipo, y desde hace más o menos 12 años estoy solo. sí. Me separé del grupo, divorcio. Eh, Se sufre igual. Eh, pero no, soy algo así como un polirrubro, Ah, o así que como tuviste dicen los los dos teóricos, lados. polifacético, porque hago arquitectura, hago arte, montajes de promoción cultural, montajes de muestras, recitales, un poco de Sí, todo. Pero eso sí, también te claro, quería, la arquitectura te- ha sido mi fuerte. porque también te quería preguntar eso antes de las 10 preguntas, porque si recorres ahora tu Instagram, ¿no? Si la gente lo recorre, son todas obras de arte, son todos dibujos. Y son dibujos variables, Sí. ¿no? Como que tenés grafito, tenés pintura, tenés acuarel, te estás dedicando, tenés una varia paleta de materiales. ¿Cómo es eso? ¿Por Sí. qué? ¿Qué es eso? No, yo creo que lo del dibujo viene de la niñez, Sí. de la primera infancia. Tuve un accidente muy pequeño, me mordió un perro. Mm, Un accidente para la época grave. Me mordió un perro sí. la cara. Ah, Yo tenía una nariz perfecta antes. No, me mordió un perro y ahí mi madre o no sé quién me regaló un juego de pinturas, de óleos, sí. que también era bastante extraño como regalo para un niño. Y empecé a reproducir en esa época las obras de los grandes maestros modernos. Bien. En esa época no había tela, sino que eran como una suerte de, no sé si te acordás del chapadur, que era como un cartón prensado, pintado de Ah, blanco, y sí, sí. chapadur se llama. Y se vendían en distintos formatos, y bueno, cada tanto me regalaban uno, y yo reproducía obras de los grandes artistas modernos. Porque en casa había una colección de la editorial Salvat de arte. Sí, claro. Eran buenísimos los diccionarios. Eran la pinacoteca de los genios. Sí, sí, sí. Yo todavía, cuando murieron mis viejos, yo me robé esa colección y me la traje a Córdoba. Y la tengo guardada acá, la pinacoteca de los genios. Entonces habría uno que me parecía que era bueno y yo lo reproducía, copiaba. Mira. Eso quedó latente hasta hace aproximadamente unos 10 años, o un poquito quizá menos. Volví con mucha intensidad, pero nunca lo dejé. Siempre pinté, dibujé en paralelo a la arquitectura, pero para mí, nunca mostré a nadie. Claro.
Y con el Instagram encontré un canal de extensión de lo que hago en este lado B, sería el lado B de la arquitectura. Bueno, eso son fotografías de piedras, pero son cosas que me Sí, interesan. sí. Sí, hay mucho ahí mostrando dibujos de viajes. Ese Están muy buenos. Flora y Fauna, una serie que está hecha con hojas, con semillas, que fui encontrando en un viaje a Río de Janeiro, el año pasado, creo. Ves que hay flores y Sí. hojas, y Tenés compongo, agarro una flor y le hago una figura que le va a esa flor, una mujer, por ejemplo, o un pibe volando con una hoja como si fuese un barrilete, así. mm, Pero fue más terapéutico que otra cosa el dibujo, porque inclusive hice un curso de dibujo ahora de grande, con una profesora que es una artista excelente aquí en Córdoba, Belén Sonet, ah, una piba y joven que sí, yo creía que sabía dibujar. pero no. me, Y no, me cuando dio vuelta. eras más joven, en esos primeros años de arquitectura, ¿también usabas el dibujo o el arte visual para Sí, proyectar? absolutamente, absolutamente. Inclusive hubo un periodo en el que me sostuve económicamente, porque yo tuve un hijo muy joven, a los 20 Mira, años, sí. y me sostuve económicamente o parcialmente dibujando, porque tenía Ah, habilidad. mira qué bueno eso. Entonces trabajaba como dibujante para otros estudios. Y cuando me fui a estudiar afuera, a Milán, Mm. también sin beca, y Milán era muy cara por ese entonces y ahora debe ser más cara. Eh, Vivir en Milán era muy caro, empezamos a dibujar para estudios con mis compañeros, que después fueron mis socios durante 20 años, de los que Sí. me separé. Y ganábamos muchísimo dinero, porque los italianos no dibujan en la facultad, no les enseñan a dibujar. Claro, nosotros sí tenemos desde el Este, primer año tenemos dibujo. Nos enseñan exacto. No naturaleza muerta y demás. exactamente. Bueno, ellos escriben, esa es la gran diferencia. Claro. Escriben más que dibujan. Bueno, son mucho más reflexivos. Yo entiendo que tiene que ver con la imposibilidad de construir también que tienen los italianos del norte. Es Se buena construyen esa, muy sí. poco. O construyen Sí, construyen adentro, muy poco. adentro de adentro. Son muy... Exacto. El restauro, la recuperación patrimonial, el urbanismo Sí. y mucha reflexión crítica hacen al ejercicio profesional. En cambio nosotros estamos haciendo un país de cero todos los días, Mm. ¿no? Porque se va demoliendo, se va construyendo, allá preservan, nosotros demolemos para volver a construir. Inclusive estamos demoliendo el patrimonio moderno, o sea, ni siquiera estamos Sí. demoliendo obras del principio 1870, del siglo XX. Claro, estamos como demoliendo el patrimonio moderno. Ya llegamos a ese 1950, nivel de... 1960. Sí, 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 es increíble. Y con todos tus trabajos en ciudad, en San Luis Ciudad, ¿en un Sí. momento pensaste como bueno, estás generando una nueva ciudad, como un nuevo icono de ciudad? No, no tanto. No, bueno, pues es que No, San Luis creció demasiado en el último tiempo y bueno, vos tuviste edificios Sí, grandes, ¿no? Que la generaron también en una ciudad grande ahora. sí, sí. Hice obra privada también en San Luis, es decir, Sí, edificios para empresas o para... Nosotros decimos comitentes, sí, claro, vos también sos, claro. Pero digo para quienes nos escuchan, decimos sí, comitentes, no clientes. Al menos claro, yo sí. digo comitente. Cliente es otra dimensión, es está más relacionada a lo transaccional y comercial. En cambio, el Sí, comitente es el que entiende un trabajo. Bueno, he tenido muchos estos encomendadores de proyectos. Y respecto de hacer ciudad o de tener un pronta, eh, lógicamente una obra de 80.000 metros cuadrados cubiertos como es el centro cívico, es un montón. es un Es montón, agobiante. es un montón. Es muy agobiante y yo creo que me hizo mal.
Porque Mucha. lo hice en coautoría con varias personas, Sí. pero el cabeza de buque, el que tenía que ejercer el liderazgo de un gran equipo, era yo. Y un Entonces trabajo me pesó y me y una costó. hora política además, que es más difícil todavía. Con mucho peso político, Por que eso. yo no me relacionaba con los funcionarios del gobierno, pero sí con la empresa que me exigía bajar niveles de costos y por el otro lado los inspectores del Estado decían no le vamos a sacar ni un punto ni una coma, entonces había una tensión muy fuerte y además un vértigo por los plazos. Era para Claro. conmemorar el 200 aniversario, así que entonces había un plazo de entrega y correr contra el plazo fue realmente estresante y casi te diría que enloquecedor. Bueno, Bueno, esa obra iniciemos. sí Sí, marca un hito en el sí. desarrollo urbano. Pero hay otra obra que me parece que es más importante, aunque es mínima al lado de esa otra, que es un puente que hice en Mercedes. Ah, sí, Conjunto, me acuerdo. sí, un puente que tiene como colgante, le decimos los arquitectos, pero en realidad se llama atirantado, con cables, con Sí, sí, tensores. sí, me acuerdo. Ese puente, ese sí me parece que marca más una tendencia y se constituye en ícono urbano y además puente se llama Puente en la Pedrera, en la zona de la Pedrera. Tiene el nombre es de un cura que no sé cómo se llama, de un monseñor no Ah, sé cuánto, en Villa Mercedes San Luis. ¿Por qué digo que es más sí, importante? Porque desde el punto de vista de la dinámica urbana, une la villa, digamos, Mercedes, la ciudad de Mercedes, con un barrio de 12.000 habitantes, que estaba prácticamente aislado del centro de la ciudad sí, y conectado exclusivamente por dos puentes en los extremos de la ciudad. Se estaba desconectado, ese. ese es el puente. Sí. E Parece inmediatamente hermoso. después, ahí está, párate, ahí hay un estadio, ese es el puente. Ese puente trajo aparejado la construcción de otra obra que también se concursó y la empresa la ganó y me convocaron para hacer el proyecto del Estadio de la Pedrera. Entonces todo ese conjunto me parece la Pedrera en Villa Mercedes tiene una suerte de soporte conceptual mucho más fuerte que el Ahí instalar está. un área urbana. Ahí está, ¿ves? Ese es el estadio. Y Bien. esas lagunas son naturales porque son expansiones o crecimientos del río Quinto, que rodean el estadio. Es muy, muy bello. El parque no lo hice yo, pero es muy bueno. Ah, Lo perdí. En realidad yo concursé ese parque también conjuntamente con el estadio, pero perdí. bueno. Este, No se puede ganar todo. no, no, he perdido muchísimo. Creo que hay una media. Cada 10 concursos podés ganar un premio, no digo el primero, algo, cada 10. Entonces tenés que hacer Y 100. esas, Y sí, de hecho sí. debo andar por ahí. Para un Debo éxito andar hay por que ahí. caer, para tener un éxito hay que caerse muchísimas veces. Si no, no. Muchísimas. Bueno, empezamos con las Muchas veces. preguntas. Dale. Una esquina de tu ciudad. De mi ciudad original, te voy a contar una pequeña anécdota cortita, así, A que a mí ver. me resulta muy... La esquina del círculo. El nombre es paradojal, pero es la esquina de Córdoba y Sarmiento, en Belleville, donde estaba el Sí. círculo de ajedrez originalmente cuando yo era adolescente, y era el lugar de encuentro de los jóvenes. Ahora ya no tiene mucho que ver con aquello, pero le decíamos la esquina del círculo por el círculo de ajedrez. Y para cualquier visitante a la ciudad que le dijesen, nos encontramos en la esquina del círculo, Sí. era, no sé, algo extraño, era un modo de referir un lugar con un nombre bastante extraño, la esquina del círculo. La esquina del Pero para círculo. una esquina de verdad de Córdoba, me gusta mucho la esquina donde hay un edificio. Yo he estado siguiendo los programas y muchos Ah, refieren de bien. Buenos Aires el Banco de Londres, de Clorindo Sí. Testa.
esa esquina que también la conozco, por cierto, porque tuve un periodo en Buenos Aires también. Después si querés, te lo cuento. Pero de 3 años en Buenos Aires, dando clases. En Córdoba tenemos una suerte de Banco de Londres, que es el edificio Baoro, a donde está el edificio Baoro. Sí, El edificio Baoro es una obra preciosa de un arquitecto cordobés, Pons, Osvaldo Pons, que fue un sí. precursor de la arquitectura, digamos, inmediatamente después de la modernidad, una suerte de inercia de la modernidad, o como decía Marina Weissman, una identidad apropiada, así, una modernidad apropiada con la identidad local. Y esa Bien. esquina está en Obispo Oro y Buenos Aires, por eso se llama Baoro. Baoro va por Buenos Aires y Oro por Obispo Oro. Ah, Baoro, edificio Baoro. Y entonces justo al sería. frente del edificio Baoro, que es muy, con una impronta moderna muy, muy clara, está la iglesia de los capuchinos, que es de un autor célebre de la arquitectura eclesiástica, que es Ferrari, el arquitecto Sí, Ferrari, padre de León Ferrari, que es algo así como del la artista. antítesis del padre. Claro, que es como la antítesis del padre. Es decir, lo tienen que haber desheredado su papá a León Ferrari, Sí. Capaz que no lo llegó a seguro. conocer, la obra del hijo. ¿Cómo? Capaz que no lo llegó a conocer la Sí, obra sí, del sí, hijo. hubo un periodo, mirá, hubo un periodo digamos, de contemporaneidad en el cual se reprocharon mutuamente ambas posiciones, esta suerte de obediencia eclesial, de hacer para la iglesia y para los cielos, si querés, porque era muy Sí. neogótico, si se quiere. Este, no recuerdo ahora el nombre del padre, entonces tengo una laguna, tengo varias lagunas, parejo, más que lagunas tengo unos esteros. Espera, acá estoy en la esquina, pero me parece que me perdí. A ver, voy a poner bien el muñequito. Hay un triángulo en la esquina, ¿no? Sí, hay un triángulo con una fuente con unos monos, Porque estoy que es muy, acá, muy característica. Claro, ahí me, lle- está. me llegó A ver. acá, pero no puedo avanzar. Obispo Oro y Buenos Aires. Sí, A ver, pero no me deja, girate. no me deja avanzar. Está cerca, pero no es exactamente ahí, a ver. No me deja ir para ese lado. No, me entra una casa. Bueno, Eh, ahí está. Veo que es un edificio chico. Ahí está esa, es una esquina preciosa por esa tensión entre el moderno del Baoro, eh, los capuchinos de Ferrari, y en el triángulo que define la ortogonalidad cortada por una diagonal muy importante, que es la diagonal Irigoyen. Sí, A ver ahí si estamos. ahí está, ahí está cerca, a ver. Sí, ahí estoy. Ahí estás por Ahí ver, estoy en Buenos Aires. a tu derecha están no, volvete para atrás, volvete, ahí están los capuchinos, y allá vas, no, te pasaste de golpe, llega a la esquina y vas a tener el edificio Baoro a tu izquierda, no, para el otro lado, para el otro lado. Ahí. ¿Ese? Ahí está el edificio, ese es el edificio Baoro, es magnífico. Bien. Tiene una especie de testa ahí abajo, mira. ¿De qué? Sí, sí, por Una esquina cierto. de. Es completamente en hormigón visto, de una calidad de terminaciones increíble, es bellísimo. Mira, no lo conocía este. Y si te girabas a ver los capuchinos de Ferrari, para el otro lado, para el otro lado, Ah, para el ¿eso otro, ahí? ahí vas. No, subí, ahora Ah, subí la mirada, ¿para qué lado? para el otro Bueno, lado. ahí. Para volvete, así, Sí. seguí un poquito más, para ahí. Ahí hay no Qué sé, que hay un lindo. cartel callejero. Sí. Allá atrás al fondo está, subí la cámara, es altísimo, tiene una única torre, ahí está, ¿ves? Eso de León Ferrari, del padre de León Ferrari. Ah, es muy lindo. Es precioso, sí, sí, es neogótica,
Este, y tiene toda la impronta de Notre Dame de París, pero Sí. casi en un nivel de desarrollo grotesco. Es decir, están las mismas figuras, las mascarones, las gárgolas. Ahí sería la Esta imagen. dualidad, esta tensión, ahí la tenés justa la foto, entre ese neogótico y este moderno descarnado, brutalista, hacen que esa esquina sea además, por la presencia de una ex cárcel que hay en la esquina, que se llamó el Buen Pastor, Ah, ok. que también fue centro clandestino de detención durante la dictadura militar, la última dictadura. Ah, así que tenés todo, es como una situación bastante Hay complicada todo, todo. sí. ¿Y eso qué es? Eso que está ahí, eso que estás viendo es un bar emblemático ahora, pero es la esquina Sí, donde se fugaron 26 mujeres durante la represión final del periodo del gobierno democrático de Isabelita. sí. 26 mujeres se fugaron de ese penal y pasaron a la clandestinidad. Entonces también tiene una carga muy histórica, muy importante. Después lo convirtieron, esa cárcel se vendió al mejor postor, no al Sí. buen pastor, sino al mejor postor, se convirtió en un shopping a cielo abierto. Ah, sí, mira, muy linda cómo queda la imagen ahí también. Sí, sí, hay una contraposición interesante. Aunque la Bueno, arquitectura del buen pastor, la actual, no es la más apreciada y valorada por los arquitectos, sobre todo los que estamos en la academia también, ¿no? Que esa es mm. otra faceta de mi vida, la docencia. ¿Un espacio para crear? El patio de mi casa. Tengo un Ahí, lugar en el patio de mi casa, en la galería, que yo ahí vuelo. Tengo un bien. taller porque alguna vez hubo niños acá, hijos, ahora hemos quedado grandes y solos, pero esta casa estuvo habitada por mucha gente, muchos perros, ahí, ahí se sienten Ahí algunos. está. Lo mencionaste y Eh, ladra. y- No falla. ¿Cómo? ¿Cómo? Siempre que mencionan a los perros ladran. Nunca falla. Pero es increíble. Sí. Eh, Eh, y entonces tengo habitaciones vacantes de mis hijos que se han convertido en talleres, en un taller. Bien. La, la biblioteca la ocupa mi esposa, mi pareja, que hace arte textil y teje, y tiene todos sus libros ahí porque es muy lectora, Bien. es vorazmente lectora. Así que cada uno en su Lo que me, taller. sí, ella está allá, es una casa larga, digamos, tiene longitudes muy generosas, propias de una época también. Casa Este, californiana. sí. Es una casa, a mí me han dicho muchas cosas de esta casa. Me han dicho, se parece a la casa Curuchet, ojalá, digo yo. Bueno, Pero por el es una momento casa, pues puedes seguir viviendo, ¿no? Los Curuchet nunca pudieron vivir ahí, así que mejor esta casa. sí, sí. No tiene, bueno, tiene un árbol al centro, un super árbol Ah, gigantesco de 30 metros de diámetro de copa. O sea que nos cubre toda la casa. Sí, es wow. enorme, enorme. Sí. Un Un, horario para un leer, pulpo. un horario para ¿Un? leer, un espacio de lectura y un libro. ¿Qué me dijiste primero? Un horario Un, para leer, un espacio de lectura y un libro. no soy un gran lector, sino Bien. que soy un gran escuchador de música. ¿Y cuándo escuchas música Entonces, entonces? bueno, pero sí, no, leo, por cierto. Eh, pero no soy de la novelística ni soy voraz en Ah, la lectura, soy más lector de ensayos. Sí, un horario para leer puede ser la noche, sí, hasta ah, dormir, hasta quedarme dormido con el libro apoyado hasta que en me el lo cuello. sacan, sí, Bueno, y un después la lugar la escuchás cama. a ella, y después la escuchás si no la escuchás a tu mujer que te cuenta lo que leyó también. Sos como un lector Le suelo pasivo. preguntar si vale la pena, si no vale la pena.
El que te lugar para cuento. leer, la cama. Bien. La cama. Pero libros. Leo mucho en Sí. la computadora. Ah, Mucho. Y soy un las tipo hiper noticias. informado. Pero hiper informado por canales, por blogs, por revistas digitales, por extranjeras, diarios extranjeros. No le creo a la Ah, prensa local. bien, haces muy bien. Una escena Creo de que sí. una escena de película. Ah, puta, hay tantas. También me fascina el cine, mucho cine. Te voy a decir dos. A ver. Que es como decir el Principito, si te dicen un libro, el Principito. No, no te voy a decir Principito. Pero el libro puede ser un libro de Berger, que no te lo dije, Bien. de John No. Berger, que me fascina. Me ha cambiado la cabeza en los últimos 10 años. Porque lo leo mucho, mucho, he leído mucho uno tras de otro, uno tras de otro. Pero una escena de película puede ser la escena final de Cinema Paradiso, que es muy conmovedora, La de y la una sala, que película que lloran. sí, cuando ve los pedazos cortados de los besos. Sí. Esa es una película. O podría ser el final de Los Coristas, cuando el profesor toma de la mano al niño y se lo lleva. Son Mm. finales muy, muy típicos, ¿no? Pero un final estremecedor, que lo recomiendo, es de una película húngara que acabo de ver, que hasta el último ¿Cómo es el nombre? segundo es en inglés. Mm. Es Unbody Sí. and Soul. Te lo A ver, vamos a deletrié. buscar. On Body and ¿Y Soul. qué pasó? Y el final es estremecedor, te tiene en una contracción hasta el último segundo, así en una situación de máxima tensión. No voy a contar el final, obviamente, pero Bueno, la voy a los buscar. otros dos, buscala, porque es una película que creo que está en las plataformas En- más visitadas, Netflix o Lumière, una de estas. Perfecto. Sí, acá la encontré. Un hombre y una mujer se encuentran en el trabajo y comienzan a conocerse y descubren que tienen los mismos sueños por la noche. ¿Esa? Esa. Eso es fantástico. Y los sueños y la música son exquisitos. Bueno, sí, acá está, mire, mire ahora en Netflix. Así que bueno, después la busco, la miro. Mirala y después mandame un correo a ver qué te pareció el final. Dale, dale. Te vas a, te vas a morir. Una ciudad de verano, ¿Una qué? una ciudad de verano. Ah, La Pedrera, en Uruguay. Voy hace Bien. años ahí. Recurrente desde el año 2003 a ¿Y este qué te, verano, todos los veranos. y qué te Desde que no atrajo? era nada. Mira, yo en realidad no iba a ir a La Pedrera, me iba a Uruguay con Sí. mi hijo muy pequeño, debe haber tenido 8 o 9 años y un sobrino. Y nos hicimos los 1300 kilómetros en auto y cuando llegamos a La Paloma, un Ah, 26 sí. de diciembre, que todavía no había iniciado la temporada, la Paloma tenía los yuyos altos de 1 metro en ese gran avenida Es lindo La central, no había Paloma ningún. también. Y mi hijo me mira, yo miro atrás, nos miramos todos en el auto y mi hijo me dijo, hicimos 1000 kilómetros para esta mierda. Y todos coincidimos que era espantoso. Es eso que estábamos viendo al menos. Y Claro. preguntamos ahí, unos amigos nos habían referido a la Pedrera como un pueblito que quedaba por ahí, y entonces seguimos 11 kilómetros más y nos fascinó. Nos fascinó Sí, llegar a La Pedrera. Y creo que era como la contracara de La de La Paloma. Paloma. La Pedrera era una belleza para nosotros. No fue un Bueno, encuentro casual, un amor a primera vista, pero para siempre. Yo digo, es mi lugar en el mundo. bien. Y Bueno, sigo capaz que, yendo y sigo yendo. Y sigo yendo.
capaz que fue por esa emoción tan fea de la paloma que cuando llegaste a un lugar nuevo fue tan espectacular. El espanto, fue el espanto el que me... Claro. Un Tuvo edificio, de los históricos, así que me fascinan, que ya no existe sí. porque fue demolido Ah, el Memorial de Rosa Luxemburgo de Mies van der Rohe. Eso es una ¿por qué? joya. Porque además ese edificio inspiró a un arquitecto local para hacer otro edificio que me fascina porque existe todavía, en donde yo viví inclusive. Pasé un periodo Ah, de mi vida dentro de ese edificio, que es de Todo Díaz, que es como el arquitecto de Córdoba, el sí. prócer de la arquitectura cordobesa, más allá de otras figuras muy reconocidas y valoradas a nivel nacional. Todo Díaz, o José Ignacio Díaz, es el arquitecto que nos identifica a los cordobeses. Y bueno, ¿Y, Todo y eso Díaz qué te parece? se vio influenciado por aquel edificio de Mies, que ya no existe, que fue demolido, como te digo, Sí. y construyó este edificio que le llaman el escalonado de Todo Ah, Díaz. Y en mi primer año de arquitectura yo vivía ahí, en ese ¿no es edificio, es San Juan y este? Cañada. Ese es el de Mies. Sí. Y ¿Y el qué te gusta edificio de Todo Díaz, ¿Y qué te gusta me de gusta esto? la masa, la contundencia. Mira. Y además, eh, siguiendo a Todo Díaz, después me tocó hacer un edificio privado aquí en Córdoba, Sí. y así como Todo Díaz siguió a Mies, yo lo seguía Todo Díaz. Ah, Fue como una suerte mira. de consecuencia encadenada, es decir, descubrir a Mies en ese edificio a través de Todo Díaz y después hacer un edificio a la manera de Todo Díaz que refería a aquel de Mies. Es una suerte de... Por cierto, fueron perdiendo valor hasta Sí. llegar a mí, pero es Igual uno de es los una... edificios que yo Sí. hice que más me gusta. De los que más Mira. me gusta, hicimos muchos edificios en Córdoba. Y además es un edificio que en sí no se parece en nada a Mies van der Rohe. En absoluto, es como la contraposición a su línea o a su estética o a sus proposiciones posteriores. Sí, porque no Además, tiene... hay toda una controversia respecto de Mies van der Rohe y Rosa Luxemburgo y lo que encarna Rosa Luxemburgo como luchadora social y militante Sí, comunista alemana de la preguerra, ¿no? Es decir, Mies van der Rohe está cuestionado en algún punto por su adhesión a ciertos valores que encarnaba el nazismo, aun cuando fue perseguido, aun cuando fue exiliado, primero en Inglaterra y sí, después en Estados Unidos. sí, no Es la decir, pasó muy hay una bien parte... tampoco. ¿Eh? No, No la no, pasó además, bien con... no, en absoluto. Pero digo, en un determinado punto, sus ideas encarnaban ciertos principios de pureza, Mm, filosóficamente ensamblaban muy bien con ciertas proposiciones del nazismo, del nacionalsocialismo, bueno, el a movimiento pesar de que moderno era eso también, ¿no? si uno hace un estudio somero de las proposiciones de la época, nos vamos a Sí, encontrar sí, con genialidades de Giuseppe Terragni, por decir, que fue diputado fascista, sí. o Bueno, Adalberto pero, Libera, Adalberto pero digo Libera que... con su casa Malaparte Sí. en Capri, era un adherente fascista declarado. Después se, digamos, se retrotrajo a sus orígenes anarquistas, pero fueron fascistas. Y Y algunas crea... y- arquitecturas más hermosas del primer quinquenio de la Revolución Rusa son extraordinarias. mm. Bueno, el Están Bauhaus ensambladas y demás era construir nuevo mundo.
Un nuevo mundo para el hombre Exactamente, nuevo. exactamente, tal cual. El hombre que tenía Como que tal ser que perfecto y bla, 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 bla. hay un arquitecto que, exiliado de la democracia o de la refundación de la República Italiana, un arquitecto fascista, recala en Córdoba, que es Ah, Ernesto Lapadú. claro, de la Chitá, de la ciudad, ¿cómo? El edificio de la Chitá. Exactamente. Y yo escribí un libro sobre la Padula porque tuve la suerte, entre comillas, de recibir como legado el archivo fotográfico de su estudio de aquí de Córdoba. Muy bueno. Me dieron una caja llena de fotos originales y me dediqué por años a deducir, porque no tenía mucho dato cada foto, de qué se trataba cada imagen. Y bueno, mediante técnicas de aproximación digital, mirando edificios, buscándolos por Google, por comparación fotográfica, fui descubriendo foto a foto, me comuniqué con casas de revelado de Roma, hice una pesquisa policial y después edité un libro que se llama Archivo La Padula. Mira. Es el autor del Coliseo Cuadrado, Palacio de Y la él, Civilización. él fue rector o decano en la facultad, ¿no? De Córdoba. No me estoy equivocando con otro que No, vino de acá. no, él fue el creador de la cátedra de urbanismo moderno, fue la primera cátedra de Ah, urbanismo moderno en la Universidad Nacional de Córdoba. Lo que pasa es eso que sabía. ahí hay un puente interesante que, ¿por qué la Padula viene a Argentina? Esa es la pregunta, que en el Y se libro me estaba la hago. escapando, pues. Bueno, primero porque estaba escapando y después porque viene a un país donde el régimen democrático pero encarna ciertas similitudes o paralelos, con esto no quiero armar ningún despelote político, que es el peronismo. Sí. Y es muy bien acogido. De hecho, él planifica, por ejemplo, Catamarca, Santiago del Estero, la ciudad de Córdoba, hace la planificación Mm. urbana. Es una celebridad la que viene, no un exiliado. Y bueno, tiene su cuestión pensar en el por qué lo tratan Mm. como celebridad y lo ponen frente a la Universidad Nacional de Córdoba, le dan la planificación urbana y simultáneamente le dejan crear la cátedra de urbanismo moderno. Sí, Es todo un todo. hecho, es muy interesante. Bueno, ¿Y dio qué pie para descubriste en escribir esa un... foto? ¿Y qué fue lo más lindo que Ah, descubriste en esas fotos? amores. Toda la parte, amores escondidos. Mirá Hay vos. toda una parte oculta de su vida. Y como todos los arquitectos, hay un hermosísimo libro de Editorial Gili que se llama Vidas Construidas. Sí, me lo Que es nombraron, no lo leí. ¿Lo leíste? No, 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 Es me muy lo bueno. contaron. Toda la chismografía desde Miguel Ángel hasta hoy, de los grandes arquitectos. Es decir, uno ahí descubre cómo Miguel Ángel copiaba esculturas del Foro Romano en mármol de Carrara, las enterraba por un tiempo y después las vendía como antiguas, falsos antiguos, para sobrevivir en sus primeros días de residencia en Roma. Bueno, Es toda esa italiano, es chismografía romano, es es romano. romano. Bueno, toda esa chismografía pasa por el movimiento moderno, y a mí me atrapó mucho ese libro. Es como leer la revista Hola Claro. de la arquitectura, pero bien hecha, con mucha sustancia interesante. Bueno, la Padula en sus fotos tiene muchas cosas. Por ejemplo, hay fotos que si vos haces aproximaciones, pues las escaneaba a altísima resolución yo. Después las miraba Sí, en la computadora y podía hacer aproximaciones. Y descubría, por ejemplo, camisas negras, claro, soldados en una camisa fotografía negra. donde la abuela probablemente no los haya considerado en el momento como un aspecto que hoy sería crítico, advertir que hay dos tipos ahí vestidos con la divisa Sí, fascista. sí, Bueno, camisa esas negra. aproximaciones por ahí descubrían en la oscuridad de una foto, en una sombra, dos personajes ocultos. O, Mm. por ejemplo, descubrir que una fotografía pertenecía a un palacio de Nápoli, porque haciendo aproximaciones descubría la patente de un auto.
y después me iba con esa patente de auto como imagen recortada a buscar patentes de autos italianos, y era Nápoles. Entonces me metía en el Google Street View y recorría sectores de Nápoles hasta que lo veía, al mismo edificio de Wow, hace 50 años. qué lindo. Fue muy divertido, muchos años haciendo eso. Me levantaba 4 o 5 de la mañana, no podía dormir por otras cuestiones, y me ponía a hacer esto. Era un entretenimiento que me mantenía hasta las 8, que empezaba la vida normal. Ya. Mira. ¿Un recital, un show en vivo que recuerdes? Bueno, pues hay muchos. Hay unos que significaron mucho para mi vida. Por ejemplo, los recitales de la primavera de la democracia. En Esos el fueron recitales 83. magníficos. 82, previo 82. a la Ah, democracia. Es decir, con el ya en las preliminares de las, ya habiendo votado y sabiendo que íbamos a un régimen claro. democrático, entre comillas, teníamos dudas si iba a prosperar o no, pero hubo recitales, por ejemplo, Charlie, cuando se baja los pantalones en Córdoba, lo vi. Ah, Claro. bien. Le conozco los genitales a Charlie García, no es poco. No. O León Eh, Gieco conjuntamente con la Negra Sosa en el estadio de Belgrano. Esos fueron recitales, no sé, que te marcan o que te dejan una huella así histórica. Después, cuando y estaba sí, estudiando afuera en Milán, tuve la posibilidad de ir a dos recitales magníficos de dos figuras no contrapuestas, pero sí muy distintas. Uno de Pino Daniele, que es un rockero pesado de Nápoli, que es como eh, los suburbios de Italia, sí. este, la Italia Tapo. africana, le dicen los del norte, el norte de África, le dicen los del norte, Qué y guacho a que son. un sujeto, un artista cultural típicamente del norte de Italia, que es Lucho Dalla. Ah, ese más conocido Y esto acá. fue en la arena de Milán, lo fuimos a ver, y ahora es una canción bastante vulgarizada, pero en el momento nos impactó mucho, que era Caruso, Mm, la canción mira, que cuenta la vida de Caruso. historia de Caruso. Está bastante vulgarizada como canción, la cantó hasta Carlito Balá, no sé, es el malogrado Sergio Denis, qué sé yo, cantan todas Sí. esas. Pero Y fueron recitales así muy la fuertes próxima, en la... en emoción. ¿Primera obra de arte que te impactó ver en un museo? ¿O que recuerdes? Bueno, hay una imagen que yo tengo en la cabeza, que es la Victoria Alada en el Louvre, pero no por Sí. haberla visto en directo, sino por una fotografía de mi madre, que en el año 60 y pico viajó a Europa. ¿Cómo Claro. habrá sido el suceso en Belleville que una persona viajase a Europa, que antes de, Sí. que antes de viajar le hicieron una fiesta de despedida, como si se fuese, no sé, a la luna? Bueno, al regreso de mi madre revelan las fotografías, amplían una de las fotografías, la enmarcan y todavía está, porque todavía persiste esa fotografía en una pared de mi casa. Es mi madre con la Victoria alada atrás. Mira. Y por cierto, cuando tuve oportunidad de ir a París siendo estudiante, muy joven, lo primero que fui a ver, y realmente me impactó mucho más que la foto, fue esa escultura. Esa. Es preciosa, es realmente hermosa. Y además en la localización en el museo, en el rellano de una escalera y un ingreso de luz que la dramatiza, ¿no?, a la escultura, y Esta. es magnífica, sí. Y otra obra de arte, así que Es sin siempre, cabeza. Es Victoria sin cabeza. es una Victoria alada sin brazos y sin cabeza. Y con alas Eh, para volar. sí, es magnífica, bellísima. Otra, Eh, otra obra, otra escultura que, mucho más que la Gioconda, que también obviamente es como de casi
un estereotipo, caminar por el Louvre y tener que pararse Sí. delante de la Gioconda, qué hermosa. Bueno, y estar siempre rodeado de muchos japoneses o muchos orientales sacando fotos, eso es una imagen común. Pero me impresionó mucho otra victoria que es la de Delacroix, Ah, sí, la obra. Sí, la vamos a que tiene la buscarlo. bandera de la Revolución Francesa, que tiene una cierta semejanza, porque ahí en la victoria alada y la victoria de la Croix, esta que lleva la bandera francesa y muestras los pechos al aire, que está sobre la chusma casi, sobre toda la horda de la Revolución Francesa, es magnífica. Esa me impresionó muchísimo, la imagen de la ¿No? Revolución. A ver, Sí, esta. es magnífica, es magnífica. ¿Ves que va con la bandera francesa, los pechos al Sí. aire? Eso es un símbolo de la libertad, ¿no? Es Y, y, extraordinario. y, y en ese momento habrá sido, que se muestra eso, habrá Oh, sido tremendo de la Croix. eh, de la Croix. Y bueno, ya tengo 2 minutos y se nos termina la entrevista, las preguntas. Así que bueno, si alguien tiene que hacer una pregunta rápida, la vamos a ir como respondiendo. Dale. ¿Y cómo te imaginas el futuro post pandemia? ¿O te imaginas más artista visual o más arquitecto? ¿Cómo te planteas los próximos años? No, yo arquitecto ya me estoy como ¿Retirando? dejando estar, casi. Me dedico a hacer cosas muy casi artesanales de la arquitectura. Una pequeña casa, este, para amigos, hijos de amigos, Bien. ya casi nietos. Yo tengo Se lo hijos dejas grandes, a, ese es el tema. se lo dejas a tu hijo el peso arquitectónico, a Tristán. Y me va muy bien, me va muy bien. Por eso también un Por poco, eso. claro, también un poco de decir, bueno, ya está, ya hice lo que tenía que hacer. Y me mueve mucho el arte. En este momento estoy como en un proceso así de expansión, por lo menos en lo personal, en el adentro mío se está moviendo el arte. Así que en Que realidad no llega a arte. sí. Entonces tu necesidad expresiva está en el arte, está en el arte visual ahora, no en la Sí, arquitectura. sí, no en la arquitectura. La arquitectura, no digo que no vaya a hacer arquitectura porque eso es ni voy a decir que la arquitectura está en un estadio de- no, la arquitectura siempre se va a ir renovando y va a ir dando lugar a Mm, nuevas y mejores cosas. Y en paralelo van a suceder cosas horribles, como siempre. Lo mismo sí. que la... Pero, ¿qué de sentís? ¿Que todos ya lo modos, hiciste? yo me veo más Ya lo haciendo hic- objetos, Ah, trabajando con las manos, más orfebre bien. de ¿Y la en la arquitectura qué arquitectura ya y del sentís? arte. ¿En la arquitectura qué pensás? ¿Que ya lo hiciste? ¿Ya lo hiciste? ¿O te Me cansaste? cansé, Ah, cansé. Trabajé mucho de joven, demasiado. En un periodo de vértigo, de los 30 a los 40, y después tuve un periodo académico muy fuerte, fui decano de la facultad, sí, es entonces verdad. me dediqué mucho a la docencia y a las propuestas académicas y los planes de estudio, se me fue un poco la cabeza para ese lado. Por eso te decía que era un polirrubro yo, Mm. o un Así que bueno, machiquiosco, no sé. así que ahora arte, a dibujar, más sano, más entretenido, menos estresante, más libre. Sí, además algunas cosas las he vendido, cosas que me llaman mucho la atención. ¿Ves? Hasta capaz que puedes hacer más plata que vendiendo edificios. Seguro, eso seguro. Porque todo edificio que hice me fundí. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por aceptar. Bueno, Y, y bueno, y mañana lo tengo a Patricio Conel, un arquitecto platense. No sé si lo conoces. dale saludos. Así que mañana nos vemos. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos por ahí pronto. Dale, dale, gracias, ¿eh? Gracias a vos, te mando un Nada, de abrazo. nada. Un abrazo grande. Chau. Chau a todos. Chao. Chau, chau.